Me citaron en una sala gris, sin ventanas. La carpeta sobre la mesa llevaba mi nombre en letras negras y frías. Del otro lado, un fiscal que ni siquiera intentó parecer cordial. ¿Sabe por qué está aquí? Dije que no. Mentí. Lo sabía desde el momento en que me negué a pagar el favor. No era una suma absurda. Tampoco una amenaza explícita. Solo una propuesta de solución sencilla cuando detectamos una desviación de fondos en la dirección contable de la subdelegación. El auditor me lo dijo sin levantar la voz, como si ofreciera café: esto se puede cerrar ya mismo, si todos queremos evitar dolores de cabeza. Yo no quise. Y lo dije. No me puse heroico. Solo respondí que prefería hacer el informe, dejar constancia, y que lo demás no era asunto mío. Me miró como si acabara de insultar a su madre. Luego sonrió. Está bien. Lo respeto. Mentía. Lo supe al día siguiente. Ahora estaba allí, frente a un proceso disciplinario que no existía hacía una semana. Las pruebas eran vagas, los testimonios más aún. Una supuesta irregularidad administrativa en un contrato que yo nunca firmé. Una fecha manipulada. Una firma que parecía la mía, pero no era. El fiscal hojeaba la carpeta como si ya supiera el final. Yo solo pensaba en mi hijo, que ese día salía temprano del colegio. Y en si alguien más notó que mi correo institucional ya no funcionaba desde esa mañana. Tenemos razones para creer que usted autorizó gastos sin el respaldo necesario, dijo. Tragué saliva. Eso es falso. Lo determinará el tribunal. Mientras tanto, queda suspendido de sus funciones. Se le recomienda no hablar con testigos ni funcionarios vinculados al área. Eso último fue un disparo. Era la forma legal de decirme: no interfieras. Esto ya está decidido. Salí de ahí como anestesiado. Afuera, el cielo tenía ese tono de plomo que precede a la lluvia. Caminé sin rumbo unas cuadras. Miré mi teléfono: 8 llamadas perdidas de un número oculto. No devolví ninguna. Sabía lo que venía, pero no imaginaba cuán lejos iban a llegar. Esa noche no dormí. En la madrugada, sentado en la cocina, con el ruido de la nevera como único sonido, empecé a reconstruir cada paso desde aquel primer ofrecimiento. Las palabras exactas. Las miradas. El silencio incómodo en la oficina después de que me negué. No fue ingenuidad. Fue una decisión. Pensé que, siendo correcto, estaba protegido. Que los procedimientos servían de algo. Que si yo no tenía nada que esconder, nada me pasaría. Mentira. Esa mañana, cuando fui a dejar a mi hijo en la escuela, un coche gris sin distintivos me estaba esperando. Y ahí supe que esto no era un error. Era un mensaje. Todo comenzó con una carpeta mal archivada. Era viernes por la tarde, uno de esos días donde todos solo piensan en salir. Estaba revisando unos contratos antiguos cuando encontré un expediente que no cuadraba: pagos duplicados, facturas sin número, fechas alteradas. Un proveedor desconocido. Lo señalé en un correo al jefe de área. Fue un mensaje frío, directo, sin juicios: detectadas posibles inconsistencias en la licitación de mantenimiento técnico. Sugiero revisión urgente. No pasaron ni 2 horas y ya tenía cita con uno de los auditores externos. Un tal Méndez. Nunca lo había visto en persona, pero me hablaron de él: serio, discreto, resuelve cosas. Nos reunimos en una sala sin ventanas, en el piso 7. El aire acondicionado estaba demasiado fuerte. Él vestía como abogado de novela: traje gris, camisa sin arrugas, corbata apenas torcida. Me ofreció café. No lo acepté. Vi tu correo, dijo. ¿Qué tanto has mirado? Lo justo como para notar que no es un error contable. Me miró fijo. Asintió una vez, muy despacio. No quiero que malinterpretes lo que voy a decir, empezó. Todos aquí tratamos de hacer nuestro trabajo sin sobresaltos. Tú eres nuevo, pero ya sabrás cómo funcionan ciertas cosas. ¿A qué se refiere? Sacó una carpeta, otra, distinta. Adentro había una copia impresa de mi correo, subrayado en marcador rojo. Y una factura tachada. Hay una forma de manejar esto sin levantar polvo. Dejarlo pasar. O si prefieres, que se cierre con una auditoría interna sin consecuencias mayores. Lo dijo con la voz de quien ofrece un descuento. No un crimen. Me costó responder. No por miedo, sino porque no creía estar escuchando lo que estaba escuchando. ¿Está insinuando que lo deje pasar? Él sonrió, pero sin alegría. Estoy diciendo que tienes futuro aquí. Y a veces eso implica elegir las batallas que valen la pena.
Este tipo de cosas se repiten en todos lados. Nadie sale limpio. Pero algunos saben no hundirse. No respondí. Me quedé viendo su corbata torcida. ¿Y si no quiero mirar hacia otro lado? Levantó una ceja. Nadie te va a obligar. Solo, piensa si vale la pena sacrificar todo por algo que ni te afecta personalmente. Salí de esa oficina temblando. No por miedo, sino por rabia. Por la frialdad. Por lo normalizado que parecía todo. Esa noche se lo conté a mi esposa. Se quedó en silencio más de lo esperado. Luego dijo, tal vez deberías hacerles caso. Tienes un hijo. Esa frase me hirió más que la amenaza de Méndez. ¿Eso era lo que se esperaba de mí? ¿Callarme? ¿Proteger mi puesto mientras otros se llenaban los bolsillos? Dormí mal. Soñé con carpetas vacías y voces que no entendía. Y al día siguiente, al llegar a la oficina, noté que algo había cambiado. Un compañero no me saludó. Mi jefe evitaba mi mirada. Y el archivo digital que había consultado, había desaparecido. La oficina siempre había sido un espacio rutinario. Neutro. El tipo de lugar donde los días se confunden entre sí y los saludos son automáticos. Pero esa semana, algo se rompió. El lunes llegué como siempre, 8:15. Café en mano, portátil bajo el brazo. Al pasar por el control de seguridad, el guardia, Mario, el de siempre, apenas me miró. Ni un buen día. Pensé que estaría distraído. O de mal humor. Pero al subir al piso, lo noté de nuevo. Mi jefa directa, Claudia, cerró la puerta de su despacho apenas me vio. No fue casual. Antes siempre me pedía entrar a saludar, comentar lo del día. Esa vez, nada. En la sala de archivos, Diego, el más hablador del equipo, dejó de reír al verme. Como si hubiera dicho algo indebido. Luego solo murmuró, tengo que terminar unos pendientes. Pasó así toda la mañana. Miradas rápidas. Silencios innecesarios. La sensación de que hablaban de mí antes de entrar. A mediodía, pedí acceso al sistema para revisar los expedientes de proveedores. Me respondieron que estaba en revisión mi permiso de consulta. No tenía sentido. Era parte de mis tareas. Insistí. Nadie contestó. Era como si mi presencia empezara a ser un estorbo. Al día siguiente, me cambiaron de oficina. Sin aviso previo. Un correo escueto del área de recursos humanos me informaba que por razones de reestructuración se me asignaba un nuevo espacio, en el piso 2, junto a Archivo Muerto. Una sala fría, sin ventanas, donde no llegaba ni el ruido de los pasillos. Mi silla cojeaba. El escritorio estaba polvoriento. Me dejaron sin acceso a las bases internas. Sin tareas asignadas. Durante 3 días nadie me habló directamente. Solo un correo más, un requerimiento urgente por una supuesta omisión en un informe que ni siquiera era de mi área. Respondí explicando que no correspondía. Me contestaron con un oficio que empezaba con debido a su falta de colaboración. Ahí entendí que ya no era parte del equipo. Me habían borrado sin despedirme. Empecé a sentir ansiedad al entrar. Dolor de estómago, tensión en la nuca. Cada paso dentro del edificio pesaba más que el anterior. Me volví paranoico. Revisaba 3 veces mis documentos, guardaba capturas, anotaba todo en un cuaderno físico. Empecé a grabar notas de voz para mí mismo al salir de cada reunión, aunque no hubiera nadie más. Una tarde, mientras bajaba por las escaleras, escuché mi nombre. Me detuve. Eran 2 compañeros del área legal. Uno dijo, el tipo se va a hundir solo. No hace falta que lo empujen. Ahí supe que el cerco estaba completo. No había pruebas aún. Pero sí señales. Un cambio de trato. Un abandono sutil. Como si llevara un letrero invisible colgado del cuello. Peligro. Contaminado. No tocar. Esa noche, mi esposa volvió a decirme que lo pensara bien. Que un hombre solo no podía ganarle a toda una estructura. Que a veces lo más inteligente era saber cuándo retirarse. Yo ya no podía. Porque aunque no lo sabía entonces, esto apenas comenzaba. Fue Jaime quien me lo dijo. Él trabaja como auxiliar en vigilancia. Nos conocimos hace años, en otra dependencia. Siempre fue discreto, prudente. A veces nos tomábamos un café en la calle lateral del edificio, lejos de los pasillos donde todo se escucha. Esa tarde me escribió. ¿Podemos hablar un momento? Pero afuera. Nos vimos cerca del estacionamiento, bajo un toldo con olor a plástico viejo. Él no se sentó. Miraba hacia los lados. Parecía nervioso. Yo solo lo observaba, esperando.
No me preguntes cómo lo sé, ¿vale? Empezó, sin rodeos. Pero ya están preparando algo. Con tu nombre. No entendí al principio. O no quise entender. ¿Qué tipo de algo? Lo de siempre. Informe de conducta. Omisiones. Falsedad documental, lo que sirva para sacarte. Sentí un vacío seco en el estómago. ¿Tienen pruebas? Se encogió de hombros. Las van a tener. O van a inventarlas. Eso da igual, ¿no? Me quedé callado. Me sudaban las palmas. Él sacó un cigarro, pero no lo encendió. Solo te aviso porque te respeto. Pero yo no vi nada. No me llames después, ¿sí? Asentí. Y se fue. Volví al edificio como quien entra a su propia trampa. Ya no había duda, me estaban construyendo un expediente. Con tiempo, con estrategia, con paciencia. Esa noche abrí un archivo nuevo en mi portátil personal. Lo titulé Defensa Personal, Confidencial. Empecé a guardar correos, imprimir chats, tomar fotos de papeles que antes no me habrían parecido importantes. Capturas de pantalla. Fechas. Firmas. Hasta tickets de acceso al sistema. Todo. A los 2 días, recibí una notificación formal, apertura de proceso interno por revisión de conducta profesional. Sin detalles. Solo un párrafo frío y un archivo adjunto en PDF. El archivo no se abría. Lo intenté en 3 dispositivos. Corrupción de archivo, decía. Llamé al área legal para pedir otra copia. Nadie contestó. Entonces empecé a notar algo más inquietante, cambios en mi expediente digital. Al ingresar a mi portal de empleado, algunas entradas estaban vacías. El informe que había enviado sobre la anomalía inicial ya no aparecía. Borrado. Como si nunca lo hubiera escrito. Fui al departamento de archivo. Pedí el respaldo físico. Me dijeron que no lo tenían. Tal vez se traspapeló, sugirieron. Todo era demasiado limpio. Demasiado quirúrgico. Nadie me gritaba. Nadie me enfrentaba. Solo iban borrando mis huellas, una por una. Esa noche no pude dormir. Tenía náuseas. Me despertaba cada hora con la sensación de que alguien me observaba desde el pasillo. A las 4 de la mañana me senté en la cocina y escribí a un viejo compañero de universidad que ahora trabaja como abogado independiente. Le conté lo básico. Me respondió con 2 palabras. Empieza a grabar. Y eso hice. No porque creyera que serviría. No porque me sintiera fuerte. Sino porque ya no confiaba en nadie. Ni en mis recuerdos. Y algo en mi interior me decía que lo peor aún no había llegado. La llamada llegó de madrugada. No sonó como una amenaza. Al principio, sonó casi amistosa. Una voz masculina, pausada, con ese tono que usan los abogados cuando quieren parecer razonables. Disculpe la hora, pero preferimos este canal. Me senté en la cama, desorientado. Mi esposa dormía a mi lado, o fingía hacerlo. Llevábamos semanas sin hablarnos demasiado. ¿Quién habla? Digamos que soy alguien interesado en ayudarle a salir bien de esto. Sabemos que la situación se ha vuelto incómoda. Mi boca estaba seca. Me levanté y fui a la cocina. Grabadora encendida, desde el segundo tono. Mire, no hace falta dramatizar, continuó la voz. A nadie le conviene que esto se convierta en algo grande. Ni a usted, ni a su familia. ¿Qué quieren? Un acuerdo. Discreto. Usted presenta una renuncia voluntaria. Acepta una sanción mínima por errores administrativos. Y a cambio, se archiva todo. No habrá denuncia, no habrá exposición pública. En 2 meses puede estar trabajando en otra dependencia. O en el sector privado. Con una buena carta de recomendación. ¿Y si no acepto? Hubo un silencio breve. Entonces será una lástima. Porque cuando los medios empiecen a recibir filtraciones, y su nombre circule con palabras como fraude o negligencia profesional, va a ser difícil reconstruir algo. Ya sabe cómo funciona esto, una vez que el barro te salpica, no hay regreso. Se lo agradecí. En voz baja. Y colgué. Me quedé ahí, en la cocina, viendo las luces del router parpadear. Eso fue todo. No necesitaban gritar. No necesitaban golpear. Solo dejar claro que podían destruirme cuando quisieran. De forma limpia. Legal. Silenciosa. Al día siguiente, mi esposa me preguntó si había pensado en aceptar. Le dije que no. Ella no insistió, pero su mirada fue clara, no me apoyaba. No me entendía. O quizás, ya se había resignado. Llamé a mi amigo abogado. Le envié el audio.
Me pidió que no respondiera nada aún. Que si iban a presionarme, al menos dejaran huellas. Esa tarde, encontré otra irregularidad. Un nuevo correo, esta vez acusándome de haber filtrado información confidencial. Usaban como prueba un mensaje enviado desde mi cuenta institucional a una dirección que yo nunca había visto. Era un montaje, una burda falsificación, pero muy bien presentada. No respondí. Lo imprimí. Lo sellé con fecha. Lo guardé en doble copia. Me estaban provocando. Querían que perdiera los nervios, que cometiera un error. Pero no lo haría. Empecé a documentarlo todo como un caso judicial, cronologías, respaldos, bitácoras de llamadas. Sentía que me estaba convirtiendo en mi propio investigador. O en mi propio fiscal. Y al mismo tiempo, cada vez que salía a la calle, miraba hacia atrás. Esperaba que me siguieran, que me grabaran, que me plantaran algo en la mochila. No sabía si era paranoia o lógica defensiva, pero ya no podía distinguir. Una noche, encontré una nota pegada en la puerta del edificio. Sin remitente. Sin firma. Nadie recuerda a los mártires. Ese fue el momento exacto en que supe que ya no se trataba solo de mi trabajo. Era mi vida la que estaba en juego. Fue un miércoles por la tarde. Yo había salido antes del trabajo, aunque ya ni sabía si seguir llamándolo así, para recoger a mi hijo. Era una de esas pocas cosas que aún me daban un sentido de rutina, de normalidad. Verlo salir con su mochila enorme, buscándome entre los coches, corriendo hacia mí con una sonrisa limpia. Tenía 9 años. Todavía creía que su papá podía protegerlo de todo. Ese día había olvidado su chaqueta. Volvimos al colegio a buscarla. Al salir por segunda vez, él me preguntó si podíamos comprar helado. Asentí. Cruzamos la calle, y ahí estaban. Un coche gris, sin insignias. Vidrios polarizados. Se detuvo junto a nosotros con una calma siniestra. Bajaron 2 hombres. No llevaban uniforme, pero su postura lo decía todo. Uno de ellos sacó una carpeta negra. El otro, las esposas. Señor Andrade, queda usted detenido por presunta falsificación de documentos y uso indebido de recursos públicos. Mi hijo me miró sin entender. ¿Papá? No pude responder. Solo levanté las manos, despacio. Les dije que no había necesidad de esposas, que el niño estaba conmigo. No les importó. Me esposaron ahí mismo, frente a él. El metal frío me apretó la piel. El mundo se volvió silencio. Como si todo el ruido del tráfico, los gritos, el viento, se apagara de golpe. Vi cómo a mi hijo se le caía el helado. Cómo retrocedía un paso. Cómo empezaba a llorar sin hacer ruido. Le grité a una señora que pasaba, por favor, acompáñelo hasta la casa. Está mi esposa, vive aquí cerca. Ni siquiera sé si me escuchó. Me metieron en el coche. Nadie dijo nada más. En la comisaría, el trámite fue rápido. Ya todo estaba preparado, las hojas impresas, los cargos formalizados, los testigos falsos. Todo. Una funcionaria evitaba mirarme a los ojos mientras llenaba los formularios. Me ofrecieron un abogado de oficio. Dije que ya tenía uno. Llamé a mi amigo, el único que todavía creía en mí. Pasé la noche en un calabozo. Sucio. Gris. Humillante. Escuché a un borracho vomitar en la celda de al lado. El olor se quedó pegado en mi ropa. Pensé en mi hijo. En cómo iba a recordarme. Si esa imagen, su padre esposado, arrastrado por desconocidos, sería la que lo acompañaría toda la vida. Pensé en si mi esposa le había explicado algo. En si quería explicarle algo. No dormí. Me senté en el suelo frío, de espaldas a la pared, con la cabeza entre las rodillas. Eso era lo que querían, quebrarme. No solo profesionalmente, sino emocionalmente. Convertirme en una sombra de lo que era. Y por un momento, lo admito, casi cedí. Pensé en firmar lo que fuera. En desaparecer. En pedir perdón por cosas que no hice, solo para que todo se detuviera. Pero entonces me imaginé otra escena, mi hijo, dentro de 20 años, preguntando qué pasó. Y yo, sin palabras. Porque lo único que hice fue rendirme. Esa imagen me sostuvo. Cuando amaneció, supe que no iba a ceder. Ni un paso más atrás. Salí libre con medidas cautelares. Sin esposas, pero con el estigma. Investigado formalmente por corrupción, decían los documentos. El juez ni siquiera me miró a los ojos al leer la resolución. Volví a casa en silencio. El camino me pareció más largo que nunca. Entré sin hacer ruido.
Mi esposa estaba en la cocina, preparando café. Ni me saludó. Solo dijo: el niño está en casa de mi hermana. No quiere hablar. Yo asentí. No pregunté más. Subí al dormitorio. Me quité la ropa de la comisaría. Me duché durante 30 minutos. El agua caliente no quitaba la vergüenza. Ni la rabia. Me senté frente al portátil. Abrí mi carpeta de respaldo. Volví a leer los correos, los informes, los registros de llamadas. Todo el material que había ido acumulando como un paranoico con buen instinto. Cada clic era una punzada en el pecho. Hasta ese momento, todo había sido defensa. Resistencia. No caer. Pero algo había cambiado dentro de mí. Esa noche, por primera vez, sentí rabia. No miedo. No confusión. Rabia pura. Ya no quería solo limpiar mi nombre. Quería exponerlos. Llamé a mi abogado. Le dije: voy hasta el final. Él respondió con una frase que nunca olvidaré. Entonces empieza a pensar como ellos. Pero no te conviertas en uno. Al día siguiente iniciamos lo que él llamó una estrategia de contraataque. Una demanda por difamación y falsificación de pruebas. Otra por detención arbitraria. Empezamos a movernos en medios pequeños, independientes. No para armar escándalo, sino para dejar constancia. Contactamos a una periodista conocida suya. Le mostré las grabaciones, los informes alterados, las fechas que no cuadraban. Ella escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Me miró con una mezcla de respeto y cansancio. Esto es grande. Y sucio. ¿Estás seguro de querer seguir? Si me callo, dije, ganan ellos. Empezamos a recibir llamadas extrañas. Gente preguntando por mi dirección, supuestos cobradores, encuestas falsas. Una vez encontré a un hombre tomando fotos desde un coche estacionado frente al edificio. No hice nada. Solo anoté la matrícula. La presión subió. Mi esposa empezó a dormir en el cuarto del niño. No cruzábamos palabra. Yo no entendía, le daba miedo que todo esto nos arrastrara a todos. Pero no podía volver atrás. No ahora. En el trabajo, oficialmente, seguía suspendido. Extraoficialmente, era un fantasma. Algunos amigos desaparecieron. Otros fingían no verme. Me empezaron a llegar rumores de que alguien buscaba filtrar fotos mías, montajes, incluso mensajes falsos con connotación sexual. Todo para destruir mi credibilidad. Pero algo también empezó a cambiar. Una colega del área jurídica me escribió, anónimamente, con documentos internos. Una funcionaria joven del archivo me dejó una carpeta en un sobre sin nombre. Gente que no podía hablar, pero tampoco podía seguir mirando hacia otro lado. No estaba solo. La red que me quería silenciar se estaba resquebrajando. No por mí, sino por su propia podredumbre. Y eso me dio algo que no había tenido desde que todo comenzó: esperanza. El día del juicio, amaneció gris. No llovía, pero el aire pesaba como si lo hiciera. Me vestí sin prisa, traje oscuro, corbata sobria, nada nuevo. No quería parecer alguien que se disfrazaba de inocente. Quería parecer quien era, un hombre que ya no tenía miedo. En la sala, todo parecía más pequeño de lo que había imaginado. El estrado, el banco de los testigos, los papeles ordenados en la mesa de la defensa. Pero lo que más se sentía era la tensión. Como electricidad sin chispa. Silenciosa. Presente. Mi abogado estaba sereno. Se movía como si ya supiera cómo acabaría todo. Yo no. Yo solo sabía que no podía seguir cargando con el peso de algo que no hice. El fiscal empezó con seguridad. Pintó un retrato de mí como un burócrata ambicioso, torpe, negligente. Dijo frases como uso doloso de fondos públicos, conducta deshonesta, colaboración con terceros. Yo lo escuchaba sin pestañear. Cuando fue mi turno de declarar, no hablé como víctima. Hablé como testigo. Conté cada detalle: el contrato alterado, la oferta de silencio, el traslado forzado, los archivos borrados, las amenazas. Mostré los documentos, uno por uno. Mi abogado proyectó las grabaciones de audio. La de la llamada nocturna hizo que alguien en la segunda fila bajara la mirada. Luego subieron mis testigos. 2 funcionarias, un colega retirado y una periodista. Ninguno me debía nada. Ninguno era de mi círculo cercano. Pero todos dijeron la verdad. O al menos, lo suficiente como para que la versión oficial comenzara a tambalear. Uno de los momentos más duros fue cuando presentaron la supuesta prueba reina en mi contra, un correo con mi firma, enviado a una dirección externa, lleno de datos confidenciales.
Lo analizó un perito contratado por la defensa. En menos de 10 minutos, demostró que el remitente había sido creado 3 días después de la fecha del correo. Una falsificación burda, pero efectiva si uno no sabía mirar. El fiscal no lo negó. Solo intentó desviar. Habló de intención, de contexto. Pero el juez ya empezaba a ver el patrón. Al final de la jornada, alguien del público se levantó abruptamente y se fue. Reconocí su cara, era uno de los supervisores que me habían dado la espalda al inicio. Me pregunté si sería el siguiente en ser llamado. Cuando salimos del tribunal, no sentí alivio. Sentí agotamiento. Afuera había 2 cámaras de medios locales. No contesté preguntas. Solo dije una frase. Esto no termina aquí. Pero empieza a salir a la luz. Esa noche, mi esposa me vio llegar con la misma ropa de la mañana. Me preguntó si quería comer. Dije que no. Me senté en el sofá, en silencio. Mi hijo salió de su habitación y me abrazó. ¿Ya te creen? No supe qué responder. Solo lo abracé más fuerte. Porque eso es lo que nunca entendieron, no se trataba de limpiar mi nombre. Se trataba de no dejar que el miedo fuera la última palabra. El fallo llegó 2 semanas después. No fue espectacular. No hubo titulares a toda página, ni aplausos, ni condenas ejemplares. Solo una resolución técnica, falta de sustento probatorio, indicios de manipulación, anulación de proceso disciplinario y restitución de derechos. Nada sobre el daño. Nada sobre los meses de presión, aislamiento, miedo. Pero era oficial. Limpio. Final. Regresé al edificio donde todo había empezado, solo por un trámite. El guardia, Mario, esta vez sí me saludó. Mirada baja. Voz insegura. Qué bueno verlo de vuelta, licenciado. No corregí el licenciado. Solo firmé la hoja de retiro de pertenencias. Mi escritorio seguía en el mismo rincón, vacío. Sin fotos, sin papeles. Como si nunca hubiera existido. No volví a ocupar ese puesto. Renuncié al mes siguiente. No porque huyera, sino porque ya no era el mismo. Durante el juicio, la prensa empezó a investigar más allá de mi caso. Surgieron otros nombres. Otras historias. Algunos expedientes desaparecieron. Otros reaparecieron milagrosamente. Un jefe fue trasladado. Un auditor se jubiló anticipadamente. Nadie cayó preso. Pero algo se resquebrajó en la estructura. Y eso, era algo. Mi esposa y yo seguimos caminos distintos. Sin drama. Solo distancia acumulada. Ella no fue la culpable de lo que me pasó, pero tampoco quiso estar al lado de alguien que decidió hundirse por un principio. Mi hijo me siguió viendo los fines de semana. Le hablé de todo poco a poco, sin detalles que lo asustaran. Solo con la verdad esencial, que a veces, decir que no tiene un precio. Y vale la pena. Hoy trabajo como asesor independiente. Menos sueldo. Más tiempo. Menos poder. Más dignidad. A veces me preguntan si lo volvería a hacer. Si valió la pena resistir. Si no habría sido más fácil tomar el dinero, el ascenso, la carta de recomendación. No siempre sé qué responder. Porque la verdad no es heroica. No te salva. No te premia. Solo te deja dormir con los ojos cerrados. Recibí una carta anónima hace unos meses. Manuscrita, sin remitente. Solo decía: gracias por no callarte. Alguien tenía que empezar. La guardo en el cajón del escritorio, junto a la copia impresa del primer correo que envié aquella tarde de viernes, cuando todo comenzó. A veces la miro, solo para recordar que existió. Que fue real. Que no lo imaginé. No gané. Ellos siguen ahí. Con otros nombres, en otros despachos. Pero no me doblegaron. Y eso, en este mundo, a veces es lo más cerca que uno puede estar de la victoria.